Es un inmenso gozo y placer poder estar presente en esta ocasión para compartir con la audiencia algunas verdades en relación a las Sagradas Escrituras. Pero por supuesto antes quiero tomarme un minuto para expresar mi gratitud al pastor y doctor Luis Gómez y su esposa Corey, pastores de la Iglesia Misión Global, por la oportunidad que me han dado para poder compartir algunos asuntos inherentes a la vida cristiana, inherentes a la doctrina, inherentes a Dios y unas cuantas más verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras. Yo tuve la dicha, el privilegio de conocer a mi hermano y colega Luis Gómez hace unos cuantos años, porque siendo pastor de una iglesia, de la Iglesia Evangélica Libre Gilgal, en Maracay, en el estado de Aragua, Venezuela, allí tuve el privilegio de tener a su familia y tenerle a él en la iglesia como un adolescente, como un joven que se desarrolló en la vida cristiana, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y que es una bendición que hoy esté frente a esta televisora, pero que sea también el pastor juntamente con su iglesia, de una iglesia de fieles, de santos en el Señor Jesucristo. Y de verdad que es un gozo inmenso. Si ustedes no me ven riendo, de todas maneras yo estoy gozoso, porque podemos expresar nuestro gozo aún más allá de lo que pudiese mostrar nuestro rostro o nuestra cara. De manera, mis amadas hermanas, hermanos y mis amigos, es un gozo poder intentar compartir con ustedes algunas cosas que estoy seguro van a ser de alguna ayuda para ustedes como lo han sido para mí. Y en el día de hoy, en este programa, quiero hablar especialmente de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana, por supuesto, que es muy inmensa, es amplia. Sin embargo, en esta ocasión quiero referirme más al término en sí, de lo que es doctrina, de lo que conocemos, de lo que es llamado por esta palabra, por este término doctrina. Y vamos a tratar de encontrar una definición, por supuesto desde el punto de vista cristiano y cristiano evangélico. Y vamos a decir que doctrina es verdad y enseñanza bíblica que se ha transmitido de generación en generación como la fe cristiana dada una vez y para siempre a los santos. Estoy utilizando esta última expresión, porque precisamente el escritor Tito, en su pequeño libro, que por supuesto es un solo capítulo, en el versículo 3, Tito enfatizó esto de lo que era la ocupación de los cristianos. Estaban ocupados de la fe que había sido dada una vez por todas a los santos. Los santos eran aquellas personas y son las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador y como Señor, y que las Sagradas Escrituras afirman que por el hecho de conocer a Cristo y de tener a Cristo en la vida, de haber tomado la decisión de seguirle a Él como único y suficiente Salvador, afirma entonces que por ese hecho la persona que ha tomado esa identificación con Jesucristo es llamado o es llamada santa la persona.
Así que el hombre es santo, la mujer es santa como consecuencia de tener a Cristo como Salvador personal en su vida. Ahora, las Sagradas Escrituras, por supuesto, a través de todas sus páginas, van a presentarnos que hay alguna enseñanza. Y francamente, el término doctrina, su significado es enseñanza. Por eso Dios en el Antiguo Testamento enseñó a su pueblo, a veces directamente, lo enseñó a través de hombres, de siervos escogidos. Luego en el Nuevo Testamento se enseñó acerca de Dios a través de la persona de Jesucristo, muy especialmente, y después a través de los apóstoles, que fueron escogidos y que fueron preparados y que fueron enviados para que ellos pudieran enseñar. Y a partir de los apóstoles, entonces Dios, a través de la historia, ha levantado personas, ha levantado siervos y siervas suyos que han tomado la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la doctrina, que es algo de lo que vamos a estar haciendo en este y unos programas venideros. Vamos a hacer el intento de enseñar algo de todo ese contenido que tenemos en las Sagradas Escrituras, para que nosotros, los seres humanos, podamos tener la relación adecuada para con Dios, nuestro Dios, y Jesucristo, nuestro Salvador. Como ya lo hemos intentado enfatizar, la palabra doctrina significa enseñar. Tiene que ver con enseñanza. Sin embargo, los hombres que se han encargado de organizar los temas de las Sagradas Escrituras, que se han encargado de organizar las enseñanzas de Dios, ellos lo han llamado doctrina. Entonces pudiéramos decir que cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza, pero a la vez cuando hablamos de enseñar, no podemos enseñar otra cosa, y no debemos hacerlo, otra cosa que no sea la doctrina. Ahora, pudiéramos decir también que doctrina es un cuerpo, es un grupo de temas, un grupo de asuntos que nosotros creemos, que son la guía de nuestra fe, que son la guía de nosotros podernos adaptar y podernos dedicar a obedecer a Dios como Él lo espera, como Él lo ha dicho, como Él lo demanda de nosotros, como Él lo ha preparado para que nosotros lo hagamos. La iglesia no puede dejar de enseñar. Las personas que conocemos a Cristo en un sentido, no podemos dejar de enseñar las verdades de Dios que tenemos en nuestra vida, las verdades de Dios que hemos recibido para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Por eso, mis amados que me escuchan en este momento, yo quiero continuar afirmándoles que vale la pena, que tiene mucho sentido, el que si hay alguien que enseña y usted tiene la oportunidad de acercarse para aprender, para ser enseñado o enseñada, yo le animo, le sugiero a que tome el tiempo para acercarse a esa persona que puede enseñarlo, que puede enseñarle, de manera que usted también pueda aprender. Cuando hay alguien que enseña, necesariamente debe haber alguien que aprende. Y cuando hay alguien que está dispuesto a aprender, necesariamente debe haber alguien que enseñe. Por eso en las Sagradas Escrituras
comenzando por la persona de nuestro Señor Jesucristo, a Él se le llamó Maestro, vamos a encontrar que uno de los asuntos que Dios tomó en cuenta para darle a su iglesia fue que entre ellos proveyó algunos maestros, de tal manera que ellos pudieran dedicarse a enseñar a aquellos que debían ser enseñados, aquellos que debían aprender para hacer siempre la voluntad de Dios. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, de manera que podamos estar alistándonos a una mejor condición de vida hacia nuestro Señor Jesucristo, de vida hacia lo que es la fe cristiana. Por lo tanto, la fe debe descubrir, o la iglesia debe descubrir aquello que va a enseñar, aquello que tiene la responsabilidad de comunicar, aquello que tiene la responsabilidad de presentar a la grey de Dios, de manera que se edifique y que crezca en la verdad y en el desarrollo de su propia vida cristiana. Es importante definir absolutamente lo que es una doctrina, y lo que es una doctrina verdadera. A lo que se llama en las Sagradas Escrituras la doctrina verdadera es la doctrina que tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. La doctrina que expresa aquello que Dios ha enviado y aquello que Dios ha enseñado en su palabra. A eso se llama doctrina verdadera. Porque, por supuesto, a través de todos los tiempos han aparecido algunas doctrinas que no son verdaderas, que son llamadas herejías. Y esas herejías han nacido en algunos momentos cuando las personas han tomado las Sagradas Escrituras, le han dado una interpretación que no es, han hecho una interpretación que satisface algunos deseos personales, y entonces en algunas ocasiones ha resultado una herejía. Es decir, que esa doctrina hereje está enseñando algo que no corresponde realmente a las Sagradas Escrituras. Está enseñando algo que no corresponde al propósito de Dios, que no corresponde a las verdades que Él ha enseñado a través de la Biblia, a través de este texto que nos ha dado, para que nosotros podamos entenderlo, podamos estudiarlo, podamos entenderlo y podamos vivir conforme a lo que Él manda, conforme a lo que Él exige. De manera que, siendo así, podemos afirmar que la doctrina cristiana cumple una verdad importante en la vida de la iglesia. Cumple un aspecto importantísimo en la vida del creyente como persona, como seguidor del Señor Jesucristo. Por eso, entonces, los cristianos, los que queremos honrar y los que queremos agradar a Dios, debemos entonces conocer suficientemente la doctrina de manera que podamos enseñarla y enseñarla correctamente, como lo pauta nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. Ahora, los hombres que Dios ha apartado y ha escogido, que se han dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras, que se han encargado de estudiar los temas, ellos, a raíz de la investigación, a raíz del conocimiento que han llegado a tener por causa de los estudios realizados de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, ellos han organizado la enseñanza por temas. Y vamos a encontrar que hay diversos temas que ellos han escogido, que ellos han seleccionado y luego han buscado
y han colocado toda la argumentación bíblica de manera que esa doctrina sea el resultado de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia enseña. Gracias a Dios por estas personas, gracias a Dios por estos hombres, gracias a Dios que podemos tener volúmenes de libros escritos por hombres de Dios, hablándonos de doctrinas tales como Dios, como la doctrina de Cristo, la doctrina de la fe, pero pueden hablarnos de otras cosas, de otros elementos importantes en la vida cristiana que tal vez no son clasificados como doctrina, pero nos hablan abundantemente de la esperanza, porque ese es el mensaje de la Biblia, que nosotros podemos tener esperanza, que nosotros podemos tener amor, que nosotros podemos tener voluntad de honrar a Dios, que podemos tener unas formas, unas maneras de poder vivir esa doctrina de tal manera que puede honrar a Dios. Y cuando nos proponemos a seguir a Dios y a obedecer a Dios, la doctrina realmente es sumamente valiosa, sumamente importante para nosotros en nuestra vida cristiana. Ahora, la doctrina no son simplemente creencias. No es algo que alguien decidió que era bueno para creerlo y lo cree. No, las doctrinas sí son verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras, enseñanzas que han realizado los seguidores de Cristo a través de los años, y eso sí es doctrina, lo que tiene su base y lo que tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. Ahora, podemos afirmar también que la palabra de Dios, que es el fundamento de la doctrina, es una palabra viva. No son creencias vanas, no son creencias que carecen de fundamento, no son doctrinas o creencias que carecen de vida, pero la palabra de Dios es viva, por lo tanto la doctrina es viva. Al punto de que las Sagradas Escrituras dice que son útiles para enseñar, son útiles para redarguir, son útiles para corregir, son útiles para enseñar a la persona de tal manera que pueda amar a Dios, que pueda su vida depender de Dios, con un fundamento sólido, que es precisamente la doctrina basada en las Sagradas Escrituras. Por eso, la estructura de una doctrina encuentra su fundamento en las Sagradas Escrituras. Pero por supuesto, para darnos cuenta del contenido de una doctrina, de esa estructura que tiene, nosotros necesitamos, por supuesto, examinarla a la luz de toda la Biblia. Es decir, no podemos formar doctrinas de un texto aislado, de una porción de la Biblia aislada. O no debemos formar una doctrina de una palabra que de repente encontramos en la Biblia una vez. Tenemos que fundamentar y hacer nuestras doctrinas, por supuesto, basándonos en todo el contenido de la Biblia, en todo lo que ella dice que es ese aspecto. Por ejemplo, si vamos a creer en Cristo, como en efecto creemos y como en efecto animamos a toda persona a que crea en Jesucristo como Salvador y Señor, entonces vamos a ver qué es lo que toda la Biblia dice acerca de Cristo. Y cuando hemos consultado y cuando hemos visto todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo, podemos entonces contar con una doctrina sólida, con una doctrina auténtica, con una doctrina que, como lo dijimos hace un momento, es viva. Lo dice la Escritura,
y ya mencionamos, de la eficacia que tiene la Escritura. La eficacia para ayudarnos a corregir si tenemos errores. En primer lugar, para ayudarnos a corregir el hecho de nuestra fe. Corregir el hecho de que nuestra fe no puede estar fundada en cosas, en hechos de la vida, sino que nuestra fe tiene que estar fundada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, sabiendo esto, que las doctrinas cristianas tienen su estructura en la Biblia, que esa estructura se ha unificado tomando en cuenta todo el contenido de las Sagradas Escrituras, entonces podemos saber que nuestra esperanza es cierta y que nuestra seguridad acerca de Dios y de Cristo, por supuesto, es cierta. Ahora, la Iglesia tiene la responsabilidad de enseñar la doctrina. Los pastores, los siervos de Dios, los maestros, los que predicamos, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Pero es la responsabilidad de la Iglesia a través de las personas que tiene, desde el pastor, de otras personas que tienen la capacidad de enseñar, es la responsabilidad enseñar la doctrina. Por lo tanto, la Iglesia entonces tiene que estudiar la doctrina, tiene que estructurar bien la doctrina con su fundamento en las Sagradas Escrituras, tomando en cuenta todo el contenido de las Sagradas Escrituras para que entonces pueda tener una fructífera carrera, digamos así, o una fructífera acción de enseñar lo que es la palabra de Dios. En la medida que la Iglesia estudia la doctrina cristiana, en la medida que la Iglesia estructura esa doctrina, en la medida que la Iglesia puede estar cierta de que su fundamento está en la palabra, en las Sagradas Escrituras, en esa medida la va a enseñar. Y en esa medida se va a dar cuenta la Iglesia que la vida de la gente que recibe esa enseñanza va a cambiar. Va a cambiar de mal para bien. Es decir, va a cambiar de una vida dedicada a unos hechos, a unas situaciones, a una vida que está consagrada y que está en la obediencia a Dios constantemente, y por supuesto se encargan también de enseñar lo que esa palabra le ha dicho, lo que ha aprendido de la palabra. Lo va a enseñar y lo va a enseñar en una forma exitosa, en una forma fructífera. Pero por supuesto que no se puede perder de vista nunca que el fundamento de la doctrina es la palabra, que el fundamento de la doctrina es la Biblia y que por lo tanto la autoridad de esa doctrina y la autoridad para enseñar esa doctrina y la autoridad para vivir esa doctrina es segura, por cuanto se ha tomado en cuenta el fundamento real, el fundamento único para esa doctrina, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero alguien pudiera querer discutir algunas cosas conmigo y de repente me haría alguna pregunta. Me diría, mire pastor, ¿pero dónde va a dejar usted la experiencia? ¿Dónde va a dejar usted la razón? ¿Dónde va a dejar usted la tradición? Porque me diría usted, esos son hechos importantes para interpretar las Sagradas Escrituras. Y yo puedo decirle que en realidad no niego que la experiencia, que la razón, que la tradición
sean hechos importantes en la vida de la iglesia y importantes en la vida de una persona. Pero yo sí puedo decirle que ninguno de estos tres elementos pueden ser autoridad para someter una doctrina y ponerla a andar. No, porque la experiencia a veces puede ser una experiencia mala. Y aunque sea una experiencia buena, es una experiencia del hombre, del ser humano. Y aunque la razón sea buena, la razón muchas veces se equivoca. Tenemos hechos de que la razón se equivoca. Y si la tradición es buena, sí, yo dije al comenzar este programa que la doctrina o enseñanza es una verdad que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, sí, la tradición tiene un valor, pero ese valor de la tradición existe cuando esa doctrina que se ha puesto para enseñar, que se ha debido enseñar y que se ha de enseñar, tiene su fundamento en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Porque de lo contrario, pueden ser importantes, pero repito, la única autoridad en la cual debe someterse, a la cual debe someterse, si una cosa es la verdad, si una doctrina es la verdad pura, esa es las Sagradas Escrituras. No hay otra fuente, no hay otra autoridad, solamente las Sagradas Escrituras. Por eso, los cristianos del primer siglo se dedicaban a enseñar las doctrinas que ellos habían aprendido de los apóstoles. Así que, mi estimada y mi estimado, espero que esto le haya ayudado, que nos ayude para que en los programas venideros que vamos a estar tocando doctrina, podamos hacerlo con un fundamento seguro, el fundamento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que la vida pueda ser conforme a la vida que Dios demanda.